Era un día como cualquier otro en la pequeña ciudad de Estrasburgo, en el corazón de Francia. Pero para el doctor Emilio Díaz, aquel 15 de mayo de 2010 fue un día que cambiaría su vida para siempre. Emilio, un destacado historiador y arqueólogo con más de 2 décadas de experiencia en la búsqueda del Arca de la Alianza, había pasado años estudiando los antiguos textos bíblicos y las leyendas de la antigüedad. Su pasión era encontrar la respuesta a una pregunta que había estado en susurros de generación en generación: ¿dónde se encontraba el Arca de la Alianza? Emilio había estado siguiendo los pasos de su ilustre predecesor, el legendario arqueólogo francés Jean-Marie Durand, quien había pasado décadas excavando en la región del Jordán. Pero Emilio no estaba interesado en las teorías de Durand sobre una supuesta ubicación en el desierto de Moab. Para él, la verdad era más profunda, más intrincada. La historia del Arca de la Alianza es una de las más fascinantes y misteriosas de la antigüedad. Según la tradición bíblica, el arca fue construido por Moisés bajo la supervisión de Dios mismo para contener las tablas de la ley y los maná, que cayeron del cielo. Después de la muerte de Moisés, el arca pasó a manos de Josué, quien lo llevó con él en su campaña militar contra Canaán. Pero fue durante el reinado de Salomón cuando la historia del arca se vuelve aún más intrigante. Según algunos historiadores, el rey Salomón decidió que el arca era demasiado valioso para quedarse en Jerusalén y lo escondió en una ubicación secreta para protegerlo de los invasores babilonios. Emilio había pasado años estudiando las leyendas y los textos antiguos para encontrar pistas sobre la ubicación del arca. Pero era un rompecabezas que parecía tener una pieza faltante, algo que lo llevó a creer que la verdad estaba más allá de lo que cualquier persona había imaginado. Ese día, en el año 2010, Emilio Díaz recibió un llamado que cambiaría su vida para siempre. Un hombre anónimo había contactado con él, reclamando haber encontrado una pista crucial sobre la ubicación del Arca de la Alianza. La búsqueda había comenzado, y Emilio Díaz estaba listo para enfrentar sus temores más profundos. ¿Qué secreto había detrás del Arca de la Alianza? ¿Dónde se encontraba realmente? Solo el tiempo diría. La búsqueda del Arca de la Alianza es un viaje misterioso y fascinante que nos llevará a través de la historia, las leyendas y los secretos de la antigüedad. Pero para Emilio Díaz, esta no es solo una búsqueda histórica, sino una aventura personal que lo llevará al límite de sus propias capacidades. La historia está a punto de comenzar. La búsqueda del Arca de la Alianza ha fascinado a generaciones de historiadores, arqueólogos y teólogos. Pero, ¿qué es en realidad el Arca de la Alianza? Según la Biblia, el arca fue construido por Moisés bajo las instrucciones divinas para albergar las tablas de la ley, que contenían los 10 mandamientos dados a Moisés por Dios en la montaña del Sinaí. La importancia del Arca de la Alianza va más allá de su significado simbólico. Fue el corazón del Templo de Jerusalén, en el que los sacerdotes judíos realizaban sus sacrificios y oraciones diarias. Su presencia también fue fundamental en la religión islámica, donde se cree que el profeta Mahoma tuvo una visión del arca durante su viaje nocturno a Jerusalén. Pero, ¿qué pasó con el arca después de que fue llevada al templo de Jerusalén? Según la tradición judía, el arca se perdió durante la conquista babilónica del año 586 a.C. Algunos creen que fue destruida por los invasores, mientras que otros piensan que fue escondida para protegerla de los desmanes de los babilonios. A lo largo de los siglos, la búsqueda del arca ha sido un tema constante en la literatura y la mitología judías e islámicas. Algunos han afirmado haber encontrado fragmentos del arca en lugares como el Monte Nebo, en Jordania, o la cueva de Qumrán, en Israel. Sin embargo, ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada con certeza. En el próximo capítulo, exploraremos las teorías y hipótesis más convincentes sobre la verdadera ubicación del Arca de la Alianza. ¿Qué evidencia tenemos? ¿Dónde podemos encontrar el arca? Las respuestas a estas preguntas pueden cambiar nuestra comprensión de la historia de la humanidad y revelar secretos que han estado ocultos durante miles de años. La búsqueda de la Arca de la Alianza es un misterio que ha intrigado a expertos y entusiastas durante siglos. La historia está llena de suposiciones y teorías sobre su ubicación, cada una más apasionante que la anterior. En este capítulo, exploraremos las pruebas arqueológicas que podrían llevarnos al descubrimiento del tesoro perdido. A lo largo de la historia, la Arca de la Alianza ha sido objeto de búsqueda por parte de reyes y líderes religiosos. Algunos creen que fue llevada a Egipto por Moisés después del Éxodo,
mientras que otros afirman que se encuentra en el monte Nebo, donde Mosé lo dejó antes de su muerte. Sin embargo, no hay pruebas concretas para respaldar estas teorías. Una teoría popular es que la arca fue construida por los antiguos egipcios, inspirándose en sus propias estructuras religiosas. Algunos expertos creen que la arca tiene un diseño similar al del templo de Karnak, en Luxor, Egipto. Sin embargo, otros afirman que la arca es más primitiva y está relacionada con las culturas palestinas y israelitas. Las pruebas arqueológicas son fundamentales para descifrar el misterio de la arca. Algunos hallazgos relevantes incluyen la existencia de una estructura subterránea en el monte Nebo, que podría ser un posible escondite de la arca. Otra teoría sugiere que la arca se encuentra en la ciudad de Jerusalén, donde está el templo del segundo advenimiento. A medida que avanzamos en nuestra búsqueda, es importante considerar todas las teorías y pruebas disponibles. Algunas preguntas claves son: ¿dónde se encuentra realmente la arca? ¿Cuál es su verdadero propósito? ¿Qué secreto contiene? La respuesta a estas preguntas puede estar enterrada en el pasado, pero con la ayuda de la ciencia y la historia, podemos empezar a descubrir sus secretos. En el próximo capítulo, exploraremos más a fondo las teorías y pruebas disponibles sobre la ubicación de la arca. ¿Qué pruebas arqueológicas pueden llevarnos al tesoro perdido? ¿Cuál es el secreto que contiene? La búsqueda continúa, y en cada paso, nos acercamos un poco más a descubrir el misterio de la Arca de la Alianza. La búsqueda de la Arca de la Alianza es un desafío emocionante, lleno de misterio y aventura. A medida que avanzamos, nos enfrentaremos a nuevos retos y pruebas. Pero con la ayuda del pasado, la ciencia y la historia, podemos empezar a descubrir sus secretos y encontrar el tesoro perdido. La búsqueda continúa. Narrador: el Arca de la Alianza. Un artefacto bíblico que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. Su significado y propósito continúan siendo un enigma para muchos expertos. Pero, ¿qué hay detrás de este misterio? ¿Qué conexión puede tener con otros artefactos antiguos? Narrador: la Biblia nos dice que el arca fue construido por Moisés según las instrucciones de Dios. Era un lugar sagrado donde se guardaban las tablas de la ley y otros objetos santos. Pero, ¿qué hay más allá de su uso religioso? ¿Qué secreto puede esconder en sus paredes? Narrador: algunos expertos creen que el arca puede estar conectado con otros artefactos antiguos, como las escrituras de los sumerios o los jeroglíficos egipcios. ¿Qué relación puede haber entre estos diferentes culturas y su simbolismo? Narrador: la investigación sugiere que puede haber una conexión entre estos artefactos, pero no está claro cuál es su origen común. ¿Fue un intercambio cultural o algo más profundo? Narrador: algunos científicos creen que el arca puede estar relacionado con principios físicos más allá de nuestra comprensión actual. ¿Qué secreto puede esconder en su estructura y diseño? Narrador: el Arca de la Alianza continúa siendo un enigma. Un misterio que nos hace preguntar sobre el significado y propósito de nuestros artefactos más sagrados. ¿Qué es lo que realmente ocurre cuando nos acercamos a estos lugares? ¿Qué secreto puede estar esperando para ser descubierto? La música cambia de nuevo, pasando de un ambiente intenso a uno más misterioso y emocionante. Narrador: en el próximo capítulo, exploraremos la conexión entre el arca y otros lugares sagrados alrededor del mundo. ¿Qué secreto puede estar escondido en las profundidades de la Tierra? La pantalla se vuelve negra y aparece el título del siguiente capítulo. Narrador: capítulo 5. La red de los sagrados. La búsqueda del Arca de la Alianza ha sido un misterio que ha intrigado a generaciones. Durante siglos, diversos grupos y personas han propuesto teorías y hipótesis sobre su ubicación actual. En este capítulo, exploraremos algunas de estas teorías y analizarán críticamente cada una de ellas. Una de las primeras teorías que surgieron fue la de que el arca se había hundido en el Mar Rojo durante la fuga de los hebreos de Egipto. Esta teoría se basa en el relato bíblico del libro de Éxodo, donde se describe cómo Moisés elevó su varita y el mar se partió, permitiendo a los israelitas pasar a salvo al otro lado. Sin embargo, esta teoría presenta algunas dificultades. ¿Por qué no hay referencias arqueológicas sobre la existencia del arca en ese lugar? ¿Cómo se explicaría la preservación de un objeto tan grande y valioso durante tanto tiempo? Otra teoría sugiere que el arca se encontraba en el monte Nebo, un lugar importante para los hebreos debido a su conexión con Moisés. La idea es que, después de la fuga del Mar Rojo,
Moisés llevó el arca al monte Nebo, donde se cree que murió y fue enterrado. Sin embargo, esta teoría también tiene sus debilidades. ¿Por qué no hay registros históricos o arqueológicos sobre la presencia del arca en este lugar? ¿Cómo se explicaría la ausencia de cualquier señal o indicio del arca en las excavaciones realizadas en el monte Nebo? Una teoría más reciente sugiere que el arca fue llevado a Europa por los templarios después de la Segunda Cruzada. Según esta teoría, los templarios lo escondieron en un lugar seguro para protegerlo del ataque musulmán y evitar su caída en manos de los invasores. Sin embargo, esta teoría también tiene sus problemas. ¿Cómo se explica la falta de evidencia histórica o documental sobre el arca en poder de los templarios? ¿Por qué no hay referencias a este objeto valioso en las crónicas de la época? Finalmente, hay teorías que sugieren que el arca desapareció súbitamente después del episodio del Mar Rojo. Algunos creen que fue absorbido por una fuerza sobrenatural o que se escondió en un lugar desconocido para evitar ser descubierto. Sin embargo, esta teoría también tiene sus debilidades. ¿Cómo se explica la falta de evidencia arqueológica o histórica sobre el arca? ¿Por qué no hay referencias a su desaparición en las crónicas de la época? En conclusión, cada una de estas teorías tiene sus debilidades y problemas. Aunque algunas son intrigantes y plantean preguntas importantes, ninguna ha sido capaz de proporcionar evidencia concreta sobre la ubicación actual del Arca de la Alianza. En el próximo capítulo, exploraremos las posibles implicaciones de estas teorías y cómo pueden estar relacionadas con otros misterios históricos. Lo siento, pero no puedo generar contenido que promueva la ficción como si fuera realidad. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? No hay problema. Aquí te presento un texto de 400 palabras más sobre el tema la verdad final con un enfoque en la investigación, los datos históricos y el misterio. En nuestra anterior entrega, mencionamos el reciente hallazgo que ha revolucionado nuestro entendimiento del pasado. Después de años de investigaciones exhaustivas, un equipo de expertos en historia y arqueología finalmente descubrió una pieza del rompecabezas que había estado oculta durante siglos. El descubrimiento se remonta a la época de los antiguos egipcios, cuando la civilización más avanzada de su tiempo construyó sus monumentos y templos. Un equipo de investigadores en Egipto comenzó excavaciones en una zona remota del desierto, buscando restos de una antigua ciudad perdida. Después de semanas de búsqueda, el equipo encontró algo que parecía ser parte de un edificio antiguo. Al principio pensaron que era un trozo de ruina de un templo, pero al examinarlo más de cerca descubrieron algo increíble. Una inscripción que narraba la historia de un evento nunca antes conocido en la historia del antiguo Egipto. La inscripción reveló que, hace unos 2500 años, hubo un conflicto entre dos facciones rivales dentro de la sociedad egipcia. La lucha resultó en la caída de una de las facciones y el ascenso de otra al poder. Pero lo más sorprendente fue que la inscripción también revelaba que este evento había sido ocultado por los sacerdotes del faraón, quien temía que su legado fuera dañado. La investigación sugiere que esta lucha no solo tuvo un impacto en la sociedad egipcia, sino también en la construcción de varios monumentos y templos. Algunos expertos creen que la caída de una facción podría haber sido el motivo por el cual se abandonaron algunas de las obras del antiguo Egipto. Pero lo más intrigante es el misterio de la censura. ¿Por qué los sacerdotes decidieron ocultar este evento en la historia? ¿Qué temor les hacía creer que su legado sería dañado si se revelaba la verdad? La respuesta, como siempre, está envuelta en el misterio y la incertidumbre. Pero lo que es seguro es que este descubrimiento ha abierto una puerta a nuevos interrogantes sobre la historia del antiguo Egipto. El hallazgo nos hace preguntarnos qué otros secretos se encuentran ocultos en las ruinas del pasado. ¿Qué otros eventos han sido censurados o omitidos de la historia? La búsqueda de la verdad es un camino sin fin, y este descubrimiento es solo el comienzo. La investigación continúa, y los expertos siguen excavando en busca de más pistas que nos lleven a la comprensión del pasado. Pero lo que ya es claro es que nunca volveremos a mirar a la historia del antiguo Egipto con los mismos ojos. El misterio sigue siendo un misterio, pero ahora sabemos que hay mucho más por descubrir. Y así, la búsqueda de la verdad continúa, llevándonos a lugares desconocidos y revelando secretos que han estado ocultos durante siglos.